Hello, how are you? Bless you para todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. El día de hoy estoy súper contenta porque tenemos un súper tema con mi amiga Carla Escudero. ¡Un aplauso! Excelente. ¿Cómo estás, amiguita? Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte, amiga. Un placer de nuevo volver a estar aquí contigo y con todos ustedes. Yo encantada. Muchas gracias, amiga. Oye, y con un temazo, qué barbaridad. Varias personas ahí me estuvieron comentando. Ahorita hay que darles las gracias por su like y porque nos están viendo en redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. Y la verdad, nos han dado muchos likes. Les agradecemos por eso. Síganos dando like. Síganse suscribiendo a nuestro canal para poder seguir ayudando. Está padrísimo esa parte. Y bueno, el día de hoy un temazo. El síndrome del Salvador hambriento que no sabe comer, dijimos, wow, qué temazo. Pero bueno, antes de empezar con este tema, te voy a presentar porque mucha gente no te conoce, muchísima gente que nos ve ya te conoce perfectamente y les encanta todos los temas que tú das, pero bueno, te voy a presentar para la nueva gente que no nos conoce y pues que te sigan siguiendo, como dicen, porque sí has hecho muchas cosas y es importante que la gente lo sepa. La licenciada Carla Escudero es directora del Centro Superior Psicogest. Es psicóloga clínica con especialidad en psicoterapia sistémica, gestal, familiar. Tiene precisamente mucha situación de experiencia precisamente en pareja, en individuales, consteladora familiar. Bueno, cuenta con 19 años de experiencia y pues la verdad que está padrísimo todo lo que haces, amiga, y estos temazos que das. Has dado también muchos retiros, muchos seminarios y muchas cosas, siempre trabajando, siempre preparándote. Y pues padrísimo tenerte aquí con nosotros, amiga. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, amiga. Muchísimas gracias. Qué bella presentación. Gracias. Estamos para servirte. Y bueno, precisamente ahorita en el canal de Por los Caminos de Fátima, tú sabes que nosotros nos dedicamos a gente precisamente, bueno, la gente que nos sigue, la mayoría de gente que nos sigue, es porque precisamente quiere ser mejor, quiere estar en otra situación. Ya vemos gente que estamos dormidas, queremos despertar. Y el día de hoy este síndrome está buenísimo porque precisamente a gente, por ejemplo en mi caso, ¿no? Que ya me ven, gracias a Dios, que ya bajé 50 kilos, no ha sido fácil y he tenido que pasar por varias situaciones. Y ahora que estábamos viendo el tema, que estábamos trabajando con este tema, me encantó ese síndrome del Salvador hambriento que no sabe comer. Entonces quiere decir que yo no sé comer, o por qué me lo estás diciendo, porque ya me dejaste picada nada más, ni siquiera hemos empezado y ya como que ya me emocioné. Ok. Explícanos por favor, empezando con esto del síndrome del Salvador, porque qué interesante. Platícanos, La verdad es empecemos. que sí. Es un tema realmente muy bello. Es muy interesante. Yo creo que a veces es como esta cuestión de la información que no sabemos, ¿no? O que no nos damos de repente como, más bien no nos llegan o no nos los enseñan, ¿no? La parte del síndrome del Salvador, ahorita que me estás diciendo, es claro, ¿no? Esta cuestión como del comer, ¿no? Pero tiene que ver con algo mucho más allá, amiga. No nada más es la cuestión como del comer en cuestión de un alimento, sino que tiene que ver como con todos los ámbitos, a nivel emocionales, mentales, por supuesto mentales, ¿ok? Y perdóname, es que como está acá mi perrito, entonces estaba acá ladrando, ¿no? Pero fíjate bien, esta cuestión del síndrome tiene que ver con literales. ¿Alguna vez te has preguntado esta situación de yo necesito que me necesiten o yo necesito que me den? Como con los hijos, el marido, puede ser. Con la, Claro, ¿no? Y volvemos a lo mismo. con los papás, Ajá, con yo los necesito, hermanos. Claro. exactamente, tiene que ver con esta situación del necesitar, literal, ¿no? Y tiene que ver con todos los ámbitos que tú me acabas de comentar ahorita, ¿no? Eh, Cuando hablamos en esta parte de las necesidades y cuando empieza de alguna manera a darse esta parte del síndrome, ¿no? Normalmente el síndrome tiene que ver con esto,
con lo que te acabo de comentar, si necesito que me necesiten, que es cuando tú brindas una parte de ayuda sin que te la pidan, ¿ok? Y la otra es cuando yo recibo esa ayuda, a lo mejor a veces sin pedirla y que me la den. Ahí es donde arranca la parte como del síndrome tal cual del Salvador. Todo esto que tiene que ver con las mamitas, desde la parte cuando nos ofrecen, ¿no? En la parte del alimento, sin que nosotros lo pidamos, lo que platicábamos en un programita por ahí anterior de un ejemplo que me dabas de la bufanda, Ah, ¿no? De que sí. la mamita le ponía la bufanda al hijo y el hijo no quería la bufanda, ¿no? Y entonces yo estoy necesitando que me necesiten como mamá, el hijo también necesito que me necesite mi mamá, ¿no? Tiene que ver con toda esta parte de esquemas también de pareja, ¿no? Cuando literal decimos, ¿no? Sin esa persona, si no me necesita, entonces no me ama. Y que aquí empiezan como a desarrollarse muchos factores que tiene que ver con el alimento y que tiene que ver con algo todavía mucho más grande, que es lo que me gustaría como hoy empezar como a platicarte, ¿no? La parte de este síndrome tiene que ver mucho también con la situación de lo que empieza a suceder cuando empezamos a renunciar a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que empieza a suceder? Que tiene que ver con una cuestión de una seguridad, de una confianza, de ayuda, y está bien marcado con la situación cuando queremos ser aceptados. Quiero ser aceptado, quiero ser reconocido, quiero ser valorado. ¿Y qué es lo que empieza a suceder en esta situación con esta parte del síndrome? Entonces, este síndrome empieza a tener como diferentes modalidades. Aquí lo interesante es que de alguna manera todos nacemos con el síndrome del rescatador. Es un hecho que todos pasamos por este síndrome, pero aquí lo interesante es empezar a saber cuándo se empieza a volver un poco más patológico o cuando se empieza a volver un poco más neurótico. Y neurótico me refiero cuando tiene que ver ya con una parte que se empieza a alterar y que se empieza a hacer como el conjunto de varias sintomatologías o de varios eventos que se empieza a hacer crónico, que tiene que ver con una cuestión de nuestro sistema nervioso. ¿Y por qué te digo que todos nacemos con esta parte de este síndrome? Porque es con algo. ¿Has escuchado alguna vez la cuestión de la famoso, es que eres un víctima, es que eres un Te haces victimario, la ¿no? víctima. Es que A eres mí me un... dicen mis hijos, te haces la víctima cuando no es ajá, cierto. exactamente. Cuando te haces... Exactamente, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedería, amiga, si yo te dijera que todos nacemos víctimas de las circunstancias? Es que al final sí somos ¿No? víctimas de Cuando las circunstancias, nacemos ¿no? ¿O no? víctimas de las... Hay gente que Ajá, luego digo, de hecho todos sí, quisimos ¿no? nacer, por Entonces, ejemplo, cuando como habla... príncipes y pues no, nos tocó vivir en un lugar con gente normal, con situaciones, dormir con el hermano, a lo mejor en la misma cama o en el mismo cuarto, cuando quisiéramos cada quien tener su propia recámara y no fue así, cuando quisimos tener unos papás y no fueron así, o un marido que no era así, unos hijos que no eran así, y nosotros siempre somos las víctimas. Claro, exactamente, pero da la casualidad que también para ser víctimas tenemos que ser victimarios. No se puede, normalmente casi siempre vamos a presentar los dos papeles y nacemos de alguna manera con esto. Aquí lo importante es empezar a entender desde dónde nace esta parte de este esquema. Ajá. Y que es el inicio de muchas situaciones patológicas que se empiezan a reflejar a medida en que vamos creciendo. Uh-huh. ¿Te acuerdas en alguno de los programas que me preguntabas, ¿no? Que desde dónde venía estos actos repetitivos también con las parejas, ¿no? Esta situación desde donde en algún momento también me llegaste a preguntar, ¿no? De las mamitas, ¿no? Cuando empezamos a tener esta situación del síndrome vacío también, ¿no? Da la casualidad que desde aquí empieza a suceder esta situación, desde este esquema del Salvador, desde este esquema con la parte del víctima, del victimario y la victimización. Entonces, para que podamos entender lo que significa esta parte del tal cual del trastorno, tendríamos que primero empezar a comprender por qué todos somos víctimas y por qué de alguna manera también jugamos a ser victimarios y qué es lo que pasa y cuál es la diferencia de la victimización. Ajá. Oye, Entonces, así rapidito nada más. Te digo. yo más bien estaba pensando en una cosa, que yo creo que a lo mejor la gente que nos está escuchando lo está pensando igual que yo. Esto también de hacerse la víctima
y, bueno, hablando ya en serio, de hacerse la víctima o de ser victimario, también tiene mucho que ver con la manipulación. Yo estaba pensando en eso, porque conozco personas, como dicen, de otros lugares y de otros estados, que no son de aquí, de otros países, El que primo de una amiga. precisamente, exacto, que a veces se hacen precisamente las víctimas para seguir teniendo personas ahí con uno y no nos dejan ser felices y no nos dejan vivir. Eso es una realidad. O sea, yo ahorita que me estabas diciendo de la víctima y del victimario, tiene mucho que ver la manipulación, porque a veces nosotros nos manipulan personas, para no decir, habla de verdad, digo, aunque a varias personitas nos duela, el papá, la mamá, las hermanas, los hermanos, primo, tía, XX, esposo, hijos, y a veces también nosotros, por salirnos con la nuestra, también nosotros manipulamos personas o manipulamos situaciones para que salgan de la forma que nosotros queremos, aunque no sea la mejor y no sea la correcta y no dejamos ser felices. Y yo creo que ahorita a este mundo venimos a ser felices y no venimos a hacer eso. Entonces, está padre esto que me comentas porque de alguna forma nos hace conscientes de decir, a ver, espérame, y estuvo, o sea, a lo mejor lo que hiciste no lo sabías, pero si el día de hoy lo sabes, o no te dejes ser víctima ni victimario o no manipules o cómo es esto, amiga. A ver, platícanos. ¿Sí es sí o no? Ok, de hecho creo que acabas de dar la parte, no, está pero correcto, la parte de esta situación del víctima, victimario, ¿no? Y victimización, que ahorita vamos a dar la diferencia, de hecho es reconocido y se llama como el triángulo de las tres posturas de manipulación. ¿Ok? Que de hecho eso es lo que tiene que ver la situación de sí, literal, o sea, las tres que te acabo de compartir, con esto que me estás tú compartiendo, de esta manipulación, se le llama así las posturas del triángulo de manipulación. Por eso es que todos nacemos con esta situación. Y entonces aquí sería como interesante saber desde dónde lo empezamos como a aprender y por qué empieza de alguna manera a ser funcional. Por eso es que también se llama esta situación de que necesito que me necesiten, ¿ok? O necesito que me den. Si empezamos a comprender esto, ¿no? Desde dónde empieza como a surgir, lo primerito que me gustaría como aquí comentarte es nada más como para resumirlo, saber qué es la cuestión de la víctima, ¿no? Normalmente la víctima es a quien le hacen, ¿ok? El victimario normalmente es quien hace y la victimización es la cuestión de la circunstancia, ¿ok? De la parte del evento. Esto que me decías tú, bueno, la mamá, la pareja, la comida, sería la parte de esta situación de la victimización. Ajá. O sea, es el evento, es la acción, o la emoción, o el sentimiento, o lo que esté sucediendo. A este cuadro, a esta de alguna manera, o a este triángulo más bien, ¿no? Con las tres, el víctima, el victimario y la victimización, son manejados por la cuestión de la manipulación, ¿ok? Normalmente, ¿qué tiene que ver esto? Pues que en esta manipulación, para que haya una cuestión de un victimario o una victimización, tiene que haber una cuestión de un perseguidor, tiene que haber una culpa, ajá, y tiene que haber un salvador o un castigador. ¿Sí me estoy dando a entender? Órale, qué interesante. O sea, por ejemplo, hasta algo tan sencillo, digo, ojalá y nadie, seguramente no pasa en otros países, pero si por ejemplo pasa, como lo platicábamos allá, y acá arriba voy a dejar precisamente nuestras, lo que hemos estado platicando de los otros temas, como por ejemplo la gratitud o a qué me resisto cuando no suelto me aferro, que era de lo que estamos platicando en el tema pasado. Y arriba lo vamos a dejar aquí el link para que nos lo vean por YouTube y por Facebook también nos busquen. Era parte también de eso, por ejemplo, había mamitas X de otros países que, por ejemplo, no quieren que sus hijos se vayan de la casa. ¿Cómo mi hijo, mi puchunguito se va a ir a otro país, a otro estado, a otra casa con otra mujer o hombre malvado cuando yo le doy todo? Y entonces sufro y sufre la otra y sufre el otro y sufre la mamá y el papá y todos los hermanos y nadie somos felices y de alguna forma queremos estar juntos, pero una cosa es estar juntos y otra cosa es estar así, uno encima del otro cuando todos podemos ser felices, ¿no? Pero qué difícil poder hacer esta separación.
¿Desde dónde, amiga? ¿Por qué sucede esta parte? ¿Y si no me enfermo? ¿Y si no me enojo? ¿Y si no? Ok, claro, fíjate lo que me acabas de decir claro, con lo que me acabas de decir ahorita con esta parte de este ejemplo, me gustaría, antes de contestarte, irme como al principio y poder entender cómo es que esto se va desarrollando para cuando llegamos a una situación así o cuando lo reflejamos con el hijo o con la pareja, ¿ok? O con nosotros mismos o con la parte de un alimento o una adicción, ¿ok? Entonces, fíjate bien, ¿por qué te digo que todos nacemos con esta parte de víctimas? Cuando nacemos, porque esto tiene que ver con la primera cuna, con la parte con la que vamos de alguna manera creciendo. ¿Cómo funcionamos? Si realmente somos bien honestas, cuando estamos pequeños, somos víctimas de las circunstancias, porque no podemos valernos por nosotros mismos y dependemos de la situación y del entorno que está a nuestro alrededor. Cuando somos pequeños, por supuesto, pues no podemos decir qué es lo que sí nos gusta o qué es lo que no nos gusta, si nos agrada o no nos agrada. Ajá. Todo se va reflejando por cuestión de un llanto, por cuestión de una gesticulación, ¿no? Vamos comunicándonos de alguna manera con todas las personas que están a nuestro alrededor por la cuestión igual de, ¿qué quiere decir esto? Vamos a suponer, no me voy a ir como tan atrás, ajá, solo como en una parte de un proceso cuando a lo mejor el bebé está chiquito y está comiendo ya papillas, ¿ok? Que Y ya a lo manipula mejor el natural, llega ¿eh? la mamá y nos da, ajá, exactamente, a eso es a lo que voy, cómo empieza como a gestionarse todo este mecanismo. Ajá. Entonces llega la mamá a la mejor con la papilla de zanahoria con chícharo y da la casualidad que al bebé no le gusta, ¿no? La papilla con chícharo. Y entonces la mamá empieza a hacerle una mueca bonita, ¿no? Porque pues es por su bien, porque pues tiene que comer. Estamos hablando que ya con la mueca, con la gesticulación, ¿estoy haciendo una manipulación? Sí. Sí, ¿no? Y primero es con una situación grata. Y entonces a lo mejor el niño me recibe la papilla y cuando me la escupe, ¿no? Yo hago una gesticulación de enojo y ya estoy manipulando. El niño empieza a registrar ya ahí una situación de que esto no es bonito. Ajá, algo, esta parte de mamá no me está agradando. Y estamos hablando que ahorita estamos empezando con pura gesticulación. ¿Qué empieza entonces a suceder a medida en que vamos creciendo con los años? Que esta situación va generando una manipulación mayor. Desde la parte a medida en cómo vamos creciendo es si no levantas los juguetes, no está el dulce. Ahí ya hay una manipulación, ahí ya hay una culpa. Ajá. Ahí ya se está empezando a desarrollar y ya estoy jugando yo como el víctima y a lo mejor mamá está jugando como la victimaria, ¿ok? Y la victimización tiene que ver con esta culpa que se está generando por un bienestar, ¿vale? Porque ahorita no estamos hablando de situaciones como fuertes, sino situaciones normales en cuestión de un desarrollo en un ámbito común y normal. Y necesita su Ajá. verdurita, digo, como mamá dices, oye, necesita comer la verdura y se necesita comer eso. Claro, entonces yo como salvadora, fíjate bien en dónde empieza a entender esta situación, estoy jugando un papel de víctima, ajá, digo de victimaria, ¿ok? Estoy queriendo salvar porque es una cuestión de algo bueno, pero al mismo tiempo estoy sobornando. Si estoy sobornando con la cara, con la mueca, con lo que sea, ya estoy manipulando. ¿Ok? Y la situación de esta victimización que viene siendo es la culpa, lo que estoy generando, o estoy generando algo bonito, o estoy generando algo que te genere. Y todo eso es algo que se va registrando. Ajá. Y entonces, cuando somos pequeños, pues, ¿por qué jugamos con esta parte de víctimas? Pues porque empieza a generar algo como la situación del sentirme como perseguido con alguna situación que ya me está generando zozobra, que ya me está generando miedo, que ya me está generando incomodidad. Por consiguiente, me vuelvo víctima de la circunstancia. Y estoy hablando de una papilla. ¿Qué pasará entonces a medida en que vamos creciendo y nos vamos desarrollando? Cuando la mamá o el papá nos dice y empieza a ser una cuestión de un condicionamiento, empezamos a jugar con estas gestiones y entonces por eso es obvio, cuando yo soy pequeño, necesito
necesito esa ayuda, necesito todo ese desarrollo para ir creciendo. Aquí es en donde empieza a convertirse entonces en esta parte del síndrome. Cuando esta necesidad me quedo estancada en esta parte de estos condicionamientos. Cuando esto empieza a ejercer más poder, hay más manipulación, hay más miedo, ajá, y entonces esto empieza a elevarse y empieza a registrarse en nuestro cuerpo y en nuestro sistema. Por eso es que todos empezamos a querer rescatar o que nos rescaten. Digo, aquí lo que estoy diciendo es, te estoy dando como la explicación desde dónde empieza a desarrollarse a medida en cómo van siendo nuestras experiencias, cómo va siendo ese entorno que vivimos en la familia, con mamá, con el papá, si es exigente, si la mamá es manipuladora, chantajista, controladora, no amenaza, eso empieza a generarnos una situación de un evento que se registra y que tiene que ver con esta situación, obvio, porque cuando yo me estoy comiendo la papilla o toda la cuestión de los eventos, yo lo que veo es que si yo la escupo, mi mamá se enoja. Entonces algo ya se está registrando en mí que no estoy siendo aceptada por mi mamá. ¿Cachas? Órale. Que entonces si mi mamá ya me hizo una parte así, entonces estoy siendo rechazada. Y ya algo se está registrando. Y estoy hablando de eventos de recién que nacimos. Y que esos se van haciendo como acumulativos. Por consiguiente, a medida en que voy creciendo y estas manipulaciones empiezan a surgir, empieza a suceder la parte de la renuncia de uno mismo. Pues si no me gusta la zanahoria o no me gusta el chícharo y resulta que me lo tengo que comer porque me hace bien, y si no me lo como, entonces quedo mal y voy a tener una consecuencia. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien, amiga? Órale, no, es que esto está súper Y entonces, interesante porque, síguele, ahorita te digo porque tengo varias ¿sale? dudas, pero te dejo Ok. terminar. Okay. Entonces, a medida, como no puedo reflejarlo, no puedo, porque si contesto, pues dependiendo del círculo en donde yo haya nacido, de acuerdo a los valores o la situación de la educación, pues puede ser que si yo conteste me regañan o me castigan o no me dejan. Ajá. Entonces empieza a volver una cuestión, se le llama la situación de una víctima de bivalencia invisible. La voy convirtiendo por debajo del agua. Y bivalencia, pues porque vivo con dos situaciones, con una parte de ser víctima y ser victimaria a la vez, porque por un lado me están diciendo que es por una cuestión de amor, de protección, de necesidad, ¿no? De cariño. Y vuelvo a lo mismo, estoy hablando cuando este ámbito es un ámbito normal, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede cuando entonces sí hay una situación de un ámbito ya pues un poco más tóxico, más agreste? Pues que esto empieza a ser una situación que se empieza a generar y se vuelven estos mecanismos mucho más fuertes. Y entonces empiezo a darme cuenta que puedo empezar a funcionar con la manipulación. Si a mí me manipulaban dándome la papilla o me manipulaban diciéndome que si lavaba los trastes podía salir, es ya un aprendizaje donde entra un mecanismo de manipulación, de culpa, de control. Y pues crecemos así, digo, no significa que sea algo como tan grave, porque pues muchos estamos aquí, ¿verdad? ¿No? En este sentido, digo, es parte primero de entender desde dónde vienen estos mecanismos y comprender, porque cuando crecemos y entonces estamos con la pareja, estamos con los hijos, vamos y repetimos un mismo patrón. Y la intención que hemos estado platicando es saber que hay estos patrones, hay que encontrarlos, observarlos y cambiarlos y modificarlos. Pero ¿cuándo es cuando se empiezan a volver realmente un síndrome? Que es cuando es algo que se vuelve ya patológico, que era lo que te comentaba yo al principio, porque quiere decir que ya se juntó con muchos eventos, ya se juntó con una cuestión de sentirme víctima. Cuando me siento víctima de las circunstancias, pues es cuando me siento enojada o me siento enojado con la vida, con los eventos, ¿ok? Cuando ya no puedo con esa situación, pues puede que brinque y que conozca la otra parte y yo me vuelva el victimario. Por eso es que ya se empieza a convertir en una cuestión de un síndrome.
¿Por qué se llama entonces el síndrome del Salvador? Cuando yo te decía, claro, yo necesito que me necesiten. Ahí es cuando entra el Salvador. Yo brindo una cuestión de una ayuda o de un apoyo, para que yo pueda también poder jugar con estos tres conceptos. Poder jugar con la parte del perseguidor, poder jugar con la parte de generar una culpa, generar un soborno y tener una ganancia. Por eso es que se llama bivalencia de invisible, porque Fíjate, entonces empiezo a jugar con estos patrones de manipulación. esto está súper interesante. Ahorita que me dejaste pensando, yo ya me fui hasta cuando se casó el hijo, pero si empezamos a pensar, ahorita muchas mamitas que tenemos hijos chiquitos, por eso es importante la situación de ser más conscientes y más maduros hasta cuando hacemos algo así, porque yo me imaginaba una mamita A, una mamita B y una mamita C, para no ponerle nombre, una mamita A que le escupe la comida y le da su, a lo mejor su palmadita. Eso no se hace y se enoja. Entonces el niño pues se queda así y llora y se hace un relajo porque entonces entra el papá o entra la abuelita y porque le pegaste y bueno y todo porque el niño no hizo lo que quiso. Escena B de una mamita que al contrario le escupe la comida en mi vida, no te preocupes si no te gusta eso, ahorita te hago unos hot cakes, te hago esto y bueno, ya el niño ganó, porque de ser algo bueno, pues se volvió algo una manipulación y está nada más al pendiente. Mira, ya hizo carita. No, no le gustó. No, es que a él no le gusta así. No, es que él no come verdura. No, es que él no pasa, ¿no? Por ejemplo, y una mamita número C de una mamita, por ejemplo, que está con muchas situaciones XY y ve que, por ejemplo, le escupe la comida y dice, mijito, es lo que hay. Si no quieres, aquí está, aquí te lo dejo. Y si no, no se come, porque pues tiene otros hijitos que también están en otra situación complicada y la mamita trabaja y todo, y te lo juro que ese chiquito sí se come la comidita, aunque no le guste, dice, pues eso es lo que hay, y sin problemas, hasta al contrario, pide más, ¿no? Pero bueno, como dices tú, no todas las situaciones somos iguales, pero a pesar de lo que nos pasa en una situación A, en una situación B o una situación con una mamita C, de todas formas los dos jugamos un papel importante porque la persona, por ejemplo en este caso, ahora vamos al revés, ¿no? Al bebecito que le dijeron todo y que le escupieron y le pegaron, se sienten tan culpable al día de hoy como grande de decir, pues es que si no, ¿cómo me pegan? Es que si no, ¿cómo me siento mal o me tratan mal o me hacen esas caras, ¿no? Al hijito B, por ejemplo, verlo del otro lado, que está consentidito, conozco consentiditos de 40 años que no saben crecer todavía porque la mamita todavía está así de, ¿qué quiere mi niño? ¿Qué quiere mi chiquito? ¿No? O al otro chiquito, el C, por ejemplo, con la mamita que estaba tan ocupada que nunca le dio la atención que realmente el chiquito necesitaba. Pero cualquiera de estas tres, bueno, que yo nada más me fui a tres ejemplos cuando hay millones, de todas formas, tanto el bebé como el niño están teniendo una situación, bueno, de alguna forma complicada, de una situación tan sencilla que es una papilla, por decir, o sea, hacia dónde me voy y por qué me estoy dirigiendo así y por qué ya cuando me caso, ahora sí viene esa parte, por eso mi pareja, llámese mujer, llámese hombre, dependiendo de mi situación, nomás no me entiende, porque a lo mejor yo viví con una mamita C y la otra vivió con una mamita A, y entonces ahí viene el relajo, porque entonces no me entiendes y yo no te entiendo, y por eso hay tantos divorcios, y por eso ya me quiero ver que no me entiende la otra persona, porque precisamente vivimos con una mamá de una forma, una mamá de otra que nos manipuló, que nos hizo sentir culpables, y por eso ahorita no más no puedo, ¿no? Tiene que ver también esa parte, ¿no? Toda, o sea, de hecho, todo lo que acabas de comentar ahorita, pudiste hacer la parte de la cuestión de los ejemplos muy claro, Anita. O sea, de hecho, así es como sucede. Aquí lo punto es que, obvio, para abrir una cuestión, ¿qué sucede con la situación del Salvador? ¿Ok? Normalmente el Salvador tiene que ver con el que necesito que me necesite, ¿vale? Vamos a suponer, en este caso, las mamás jugamos mucho ese esquema. Ajá. Si yo doy, yo como mamá a lo mejor no me, que quede aquí algo bien claro, no es una cuestión como de culpar, ¿sale? Estamos tratando de darle esta parte de entendimiento desde dónde empieza a gestionarse
todas estas situaciones que cuando crecemos, sí hay una razón del por qué nos comportamos como nos comportamos. ¿Ok? Digo, y aquí estamos como con la mamá, pero tiene que ver como toda la parte de todos los entornos, ¿no? Un mamá y un papá, y que también la mamá jamás lo está haciendo a lo mejor. En muchos casos, como lo acabas de poner, el A, el B o el C, no porque lo hagamos a propósito, ¿no? Yo lo hice, ¿no? Quiero suponer que como tú como mamá también lo haces y yo lo sigo haciendo todavía, ¿no? En esta parte de esas manipulaciones, porque es algo que tenemos como aprendido, porque creemos que es la fórmula. Parte de estos temas es poder entender que podemos modificar la fórmula, ¿no? Y que la parte pues tiene que ver con una parte de un amor, pero que también necesitamos esta parte de los mecanismos. El punto no es que el mecanismo no exista, sino el cómo se va haciendo en aumento de acuerdo a estos ejemplos, porque puede ser como algo muy sano y también entender que a qué nos lleva. Si todos somos víctimas de la circunstancia, pues claro que podemos salir cuando me doy cuenta que estoy haciendo algo o que estoy actuando, ¿no? Cuando somos pequeños, no. Cuando somos adultos, sí, que de eso se trata, ¿no? Del poder ahorita, poder como observar y darnos cuenta. ¿Y qué es lo que tiene que ver y por qué te estoy diciendo esto? Porque tenemos que entender, si a lo mejor la mamá juega la parte, no nada más, ahí arranca el patrón. El problema es que cuando yo crezco, voy y utilizo este mismo patrón con las parejas. Ajá. Y entonces voy con alguien que me necesite, te voy, te doy, te brindo todo, y cuando empiezo a utilizar estos mecanismos de castigo, de culpa, de chantaje, para que tú hagas lo que yo necesito, ¿no? Para que yo esté bien, para que yo no me salga de esta zona que me pueda generar culpa, miedo, ¿no? Ahí es donde se vuelve patológico, que es la intención primero de entender desde dónde viene y cómo tiene que ver, pues sí, obvio, esta base. Pero obvio, para que exista alguien que quiera salvar, pues necesita ver a otra persona que quiera ser salvado. Ajá. Que tiene que ver exactamente con los ejemplos que me acabas de dar, ¿no? Si yo quiero que la pareja piense, o que la mamá me dé, o me enojo porque no me dieron, porque no me compraron, porque la vida no fue así, ya estoy jugando. Entonces, si te fijas aquí, todos empezamos a entrar en esos roles. El punto es cómo los voy utilizando. Claro, la manipulación ya viene, ¿ok? Pero cómo ya yo con esta conciencia empiezo a utilizar esas manipulaciones. Bueno, entonces empiezo a utilizar la manipulación a través de que me temas y prefiero ser temida, ¿no? Y ahí vienen rasgos de personalidad y que conocemos muchos, que si no, no estaríamos en esta situación, ¿no? Viene la manipulación a través del soborno, ¿no? Es esa de necesito que me necesites. Y por eso es que hay tantas situaciones en cuestión de las parejas, ¿no? De problemas de pareja, en cuestiones de adicciones, porque no podemos comprender que no hemos salido de esa mentalidad infantil. Aquí es donde viene lo importante. Cuando hacemos todo este tipo, ya cuando somos grandes, es porque seguimos en esa mentalidad infantil. Voy y me reflejo a ese evento infantil que voy, y entonces cuando crezco es lo mismo que yo hago con el otro para obtener la parte del beneficio. Ajá. Y la otra que es muy conocida, ¿no? Normalmente, y aquí sí es lo más que llega a cuestión de terapia, ¿no? La cuestión de la manipulación a través de la culpa, que es la que necesito que me persigan o que me salven. Porque no, cuando yo te hablaba al principio que esto tiene que ver con algo de nuestra aceptación, lo que andamos buscando es una aceptación, andamos buscando un reconocimiento, pero no nos damos cuenta que cuando vivimos todas estas partes de experiencias, perdimos una parte de renuncia de nosotros mismos. Y entonces voy con la pareja, voy con la comida, voy con las personas, con un jefe en una situación laboral, a hacerlos responsables de lo que yo no he podido hacerme responsable porque ni siquiera sé desde dónde se presentó esto. Ajá. Entonces, antes de hablar como del síndrome tal cual del salvador hambriento que no sabe comer, necesitamos entender y comprender desde dónde, ¿no? Porque empieza a haber una diferencia. En pareja se le llama el síndrome del caballero blanco, ¿no? Y eso Busco tiene a que mi ver como lo caballero famoso andante que que me queremos haga las feliz. mujeres de ese caso.
y que ya que según yo lo encontré, Exactamente. entonces no me hizo feliz porque no era el que yo pensaba, pero no es que sea la persona, en este caso este hombre del caballero blanco, sino es porque yo no he aprendido a ser feliz y a sacarme todo esto y le echo la culpa al del trabajo y al todo mundo. Madre santa, qué fuerte. Exactamente, que tiene que ver con la parte del rescatamiento, ¿ok? Quiero que me rescaten, que ahí es donde empieza la parte del síndrome. Que ya en su tiempo iremos hablando, cómo va funcionando esta situación. Cuando viene a ser un poco ya grave la situación, pues cuando ya utilizo la culpa porque sí me trae un beneficio, ¿ok? Entonces, primero, pues tengo que entender que el Salvador queremos rescatar innatamente, ¿no? Entonces, aquí hay diferentes eventos. Cuando yo brindo la ayuda sin que me la pidan, ¿ok? Entonces, si yo brindo la ayuda sin que me la pidan, pues yo puedo manipular, pero al mismo tiempo, cuando voy manipulando y yo brindo esa parte de esa ayuda y la otra persona no me da una cuestión de esa gratificación que a mí me llena, pues entonces me voy a enojar. Y entonces el evento se va a ir haciendo mucho más grande utilizando estas manipulaciones, estos sobornos, esta situación de sentirme más víctima. Y en algún momento estaré tan enojado de la circunstancia que me volveré el victimario. Y por eso Si no como, empiezo a comprender cuál es la por eso victimización, fumo. qué es lo que me empujó. Ajá, por eso como, ¿no? De más, ¿no? Por eso la cuestión de esta situación también, por eso es que de aquí les digo que viene como el desarrollo de los demás, de una celotipia, de la cuestión de cuando las mamás sentimos esa situación de ese nido vacío, cuando hay una situación de competencia entre las mamás y las mamitas y las suegras, ¿no? Que tiene que ver con esta parte de, pues nunca va a haber una mujer buena para mi hijo o al revés, nunca va a haber un hombre maravilloso para mi hija, ¿no? Si no empezamos a entender esta parte de dónde se está dando esa situación del miedo del perseguidor, que tiene que ver con la cuestión de la victimización, que acuérdense que lo que les dije es la cuestión del hecho. Entonces, la cuestión del Salvador es claro, todo lo que a mí en esta situación de pequeño me fueron cancelando o me fui dando cuenta que podía tener un beneficio con esas manipulaciones sutiles, bonitas, fuertes, agresivas, lo que sea, es el patrón que yo voy a ir a repetir para poder obtener esa parte de esos beneficios. Ajá. E igual, la persona que normalmente, como tú ponías en el ejemplo, ¿no? Si a mí me enseñaron y entonces yo me quedé como calladita, pues yo voy a funcionar al revés. Voy a querer ser el salvado. ¿Ok? Pero da la casualidad que ninguno de los dos hay una cuestión de una responsabilidad. ¿Ok? Y que ya en los dos, cuando empieza a suceder esto, es cuando empezamos a sentir esta pérdida de identidad. Y ya de aquí empiezan a ser como otros tipos de patrones. El famoso manipulador, el misógino, la celotipia, la culpa. Aquí es donde empieza de alguna manera a detonarse casi toda la situación que conocemos en psicología como patologías. Híjole. Es interesante, ¿verdad? Y digo, y Oye, ahorita más o menos manejé un poquito. Ajá. no, está este tema, pero buenísimo. A mí ahorita lo que me interesó, yo creo que a varias nos interesó esta parte de la pareja, porque de ahí empecemos sobre todo a aprender, ¿no? Mucha gente que conozco, comemos precisamente por la situación que a lo mejor no hemos concluido con la situación de la pareja. Si la tenemos, sufrimos. Si no la tenemos, también sufrimos. Y si la estamos buscando, también sufrimos. Ahorita que estabas diciéndome del síndrome del caballero, oye, qué interesante, porque al final, fíjate, te digo, yo me voy a un lado, yo resulta que todo precisamente viene desde que yo estoy chiquita, de lo que a lo mejor me estuvieron viendo mis papás y que a lo mejor yo no lo había pensado y que por eso actualmente tengo estas situaciones ya en mi adultez y que no he superado y que necesito trabajar. Sí, mucha gente algo que aquí me dice es, bueno, ok, sí, ya se dio, ¿no? Digo, sí, es como una cuestión injusta, ¿no? A lo mejor muchos papitos que puedan estarnos como escuchando, puede haber también hasta una cuestión como de molestia o de enojo, ¿no? Porque no es bonito agarrar, y como lo que genera es como sentirnos culpables también, porque a lo mejor no supimos cómo y solamente actuamos como pues nos enseñaron, ¿no? Los papás y así. Por eso es lo que yo decía, todos pasamos por las circunstancias. Aquí el punto es poder encontrar desde dónde
¿no? Traigo como arraigado este tipo de mecanismos que los voy como utilizando para ciertos beneficios, y que al mismo tiempo, pues estoy también haciendo una situación de reflejo con otra persona que ya no está haciendo bonito. Uh-huh. Entonces, cuando yo te comentaba, claro, la parte del cómo poder empezar a funcionar con esto, es darme cuenta que cuando yo utilizo un mecanismo de estos, de manipulación, de culpa, con el síndrome tal cual del Salvador, que ya los iremos como platicando, ¿no? Pero es poder darme cuenta que cuando yo los estoy accionando con otra persona, sea con un hijo, con una pareja, con la comida, es porque estoy haciendo un recuerdo infantil. Ajá. Cuando alguien está en una situación de víctima o de victimez o ser el victimario, quiere decir que está en una parte de un recuerdo infantil, en donde me voy y toda esa parte de experiencia lo voy a querer resolver con la misma forma como fui enseñado. Ajá. Entonces, cuando logro observar ese mecanismo es cuando puedo hacer la parte del cambio. Y a lo mejor ya no dañar, darme cuenta desde dónde estoy necesitando, desde dónde quiero que me necesiten, desde dónde a lo mejor culpo, desde dónde a lo mejor castigo. Y entonces empiezo a darme cuenta que como adulto puedo resolucionar y puedo funcionar de una forma diferente. Primero la intención es saber desde dónde viene y por qué tengo estos tipos de comportamiento arraigados. ¿Por qué a veces soy tan seca o a veces soy tan efusiva o a veces soy tan doliente cuando digo cosas, ¿no? A veces es cierto, ¿no? Pero fíjate desde Uh-huh. dónde viene y a veces Por uno eso es que no se da normalmente... cuenta. ¡Qué fuerte! Sí, de hecho, cuando hablábamos necesito que me necesiten, yo les digo, es como esta cuestión de un radar, literal es como un radar para detectar necesidades. Pero entonces cuando utilizamos este radar para detectar necesidades, pues da la casualidad que como me cuesta tanto trabajo observar las mías, o duele, o me genera lo que hemos estado platicando en los otros programas, pues por supuesto es mucho más fácil fijarme en el del frente, querer modificar al de enfrente. Si yo modifico a la pareja, que eso es lo que pasa mucho en muchos procesos y en muchas parejas, yo quiero que cambie la pareja. O sea, cuando llego pues es que quiero que él cambie, pues no, él no va a cambiar. Ahí entonces estoy en esta parte de esta necesidad, ¿no? Pero para que el otro cambie, para que yo tenga un beneficio. Entonces ahí quiero ser yo salvada, pero yo no estoy haciendo absolutamente nada para salvarme a mí. Entonces es mucho más fácil fijarme. Lo mismo pasa con las mamitas, con todos los ejemplos que hemos tocado ahorita, ¿no? Aquí vendría siendo como interesante ver cuáles son esos mecanismos, ¿no? Cuando utilizas de la culpa, el control, el chantaje, ¿no? La agresión, eso sería como bonito irlo como observando. Uh-huh. Entonces, por eso es que todos tenemos este radar. Y ahora hay que comprender, fíjense bien, ¿cómo puedo yo detectar si estoy en esta parte de este síndrome, ¿no? De ser, digo, todos lo tenemos, pero ¿cómo puedo saber si estoy un poquito más allá de la línea, ¿no? Cuando yo ayudo, ¿no? Ayudo porque me piden la ayuda, porque a mí me nace a dar la ayuda y nadie me la pidió. Fíjate bien, ¿eh? O sea, son preguntas como muy sencillas. Doy la ayuda, doy el apoyo, ajá, y cuando la estoy brindando, es esta parte de siento que me regresaron o estoy esperando que me den las gracias por el apoyo que yo estoy dando, o me nació darlo, o lo estoy haciendo con una intención de recibir algo a cambio. Y si no me lo dan y me siento como enojada, porque yo siento que he dado mucho, ajá, y la gente ha respondido de otra forma, gente, pareja, lo que sea, ajá, trabajo, ¿en dónde estoy? ¿Qué me genera? Esa es la primera cuestión que podríamos darnos cuenta. Comprender entonces también, la segunda sería, cuando yo doy esta parte de ayuda, fíjate bien, este, la, la doy creyendo y aparte aconsejando que sea la ayuda de acuerdo a como yo estoy queriendo que sea, ya estoy manipulando. Una ayuda es esto, yo te la brindo y tú haz con ella lo que quieras.
y no espero nada a cambio, que eso lo platicábamos un poquito en el tema de gratitud. Ajá. Sí. O apoyo. O estoy dándola para recibir algo a cambio. Hay que saber entonces también la diferencia. Y aquí entraría otro punto. Fíjate bien, cuando yo brindo, literal, hay que entender que la parte de la ayuda, una ayuda se da cuando la persona desde la situación adulta la pide. Si yo voy y la ofrezco, no es ayuda, es apoyo. ¿Sí me estoy dando a Y entender? ahí es cuando nos enojamos, porque hasta con La una ayuda, cosa sencilla, ¿no? De lavar los trastes, por ejemplo, pues yo ni te pedí lavar los trastes, al fin que yo ni quería, ¿no? Por ejemplo, ay, es que yo siempre he lavado los exactamente. trastes y entonces tú, ¿eh? Y estamos lavando Ahí trastes, ¿eh? acabas, en ese ejemplo acabas de poner todo. Ayuda, Ahí está. el apoyo, bueno, ni siquiera fue ayuda porque no la pediste, fue una cuestión de un apoyo en donde no te sentiste, o sea, con esa satisfacción, porque a lo mejor no fue en el momento en que tú querías, ya utilizaste la victimez, ya utilizaste la victimización y aparte victimaria, ¿no? Porque al mismo tiempo te la regreso, te hago sentir mal y entonces ahí ya jugamos esa parte de los papeles y estamos en una situación infantil. ¿Cómo? Fíjate bien, con este ejemplo que acabas de dar. Ahora, imagínate si hacemos un recorrido de todo, pues empezamos a darnos cuenta que sí estamos en esta cuestión de este síndrome. Ajá. Oye, este tema está súper interesante, amiga, y yo creo que tendríamos que ver, ahorita me interesó precisamente que empezamos nada más a ver el síndrome de Salvador y no empezamos a ver, bueno, de alguna forma ya empezamos a darnos cuenta porque estoy comiendo, porque estoy fumando, como decías la otra vez, que allá arribita voy a estar dejando precisamente los links de cómo se llaman nuestros programas pasados, como precisamente la psicoterapia espiritual, la gratitud, a qué me aferro cuando no suelto, ya ahorita el día de hoy que estamos viendo este síndrome del Salvador hambriento, pero ahorita realmente nada más vimos el síndrome del Salvador, nos quedamos yo creo que picados para ver precisamente el síndrome del caballero y precisamente que de ahí entonces ya nos puedas explicar el síndrome del Salvador hambriento que no sabe comer, porque ya después, como estabas diciendo ahorita, algo tan sencillo como esto, y me tomo lo que hemos estado revisando, no vamos ni en el paso 2, oye, qué barbaridad, pero está súper interesante. Claro, pero si no empezamos a entender cómo desde dónde viene esta parte del querer salvar y que todos lo tenemos, pues sería importante antes de tocar el del Salvador hambriento, ¿no? Que más o menos va por ahí ligado, ¿no? Pero, y del caballero también, que va más relacionado con la cuestión como de las parejas, ¿no? Oye, Entonces, y que tiene que ver con un poquito con estos mecanismos. Oye, ¿te comprometes que la próxima vez nos vas a hablar del síndrome del caballero para que después ya podamos entrar entonces al síndrome del Salvador hambriento que no sabe comer? ¿Te comprometes con nosotros a que no nos dejes picados y Me parece perfecto. nos puedas dar ese tema el que sigue? Claro, sí, claro que sí, nada más que si te genera polémica ese tema, es bajo su responsabilidad de ustedes. No, no es cierto, es que tiene que ver exactamente con esta situación de ese caballero que siempre esperamos las mujeres que vengan y que nos rescaten, ¿no? Nuestro En un príncipe. caballo blanco, ¿no? Uh-huh. ¿Vale? Sí, claro que sí, yo encantada, claro que sí, amiga. Ay, amiga, entonces ya te dejamos aquí ahorita de alguna forma embarcada con esto. Por favor, pues no sean malitos, que también ahorita en los comentarios nos pongan qué opinan, qué tema les gustaría. Bueno, yo pienso que este sería el siguiente tema del síndrome del caballero para que precisamente terminemos con este síndrome del Salvador hambriento que no sabe comer. Pero bueno, ojalá y nos puedan poner en los comentarios qué les pareció, que si tienen algunas dudas, por ahorita precisamente para que nuestra amiga Carla, la licenciada Carla, precisamente nos ayude. También otra cosa importante, amiga, danos por favor tus redes sociales, porque pues ahora sí que hay gente que necesitamos más ayuda que otros y de alguna forma el empezar con esta situación y empezar a despertar y a darte cuenta de cosas, también pues nos genera precisamente ansiedad y nos genera cosas que de alguna forma es también trabajarlas y empezar a estar mejor este 2021. Entonces, nos ayudas con tus redes sociales por si te queremos buscar y queremos pedir tu ayuda. Claro que sí, amiga, en Facebook como Centro Superior Psicoyes, o en Instagram, así igual Centro Superior Psicoyes, o un WhatsApp el número es 5533
45 23 51 y con muchísimo gusto un mensajito y yo ahí estaré para responderles cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión, aquí estamos. Muchísimas gracias y sobre todo pues aquí por los Caminos de Fátima, ya saben, por Instagram, por los Caminos de Fátima, por Facebook, por los Caminos de Fátima, por YouTube y por TikTok vamos a estar poniendo precisamente estas cosas, que nos manden precisamente mensajito por cada una de nuestras redes sociales y pues les podamos ayudar. Sabemos que vamos a tener el siguiente tema, pero pues al contrario, Carlita, también pues es agradecerte, la verdad nos dejaste súper picados, estuvo excelente este tema así de ahora sí que para seguir buscando la ayuda que se necesita y pues ojalá y la gente que nos está viendo pues ojalá y la pueda encontrar porque sí, necesitamos trabajarlo y precisamente saber desde dónde, ¿no? Desde dónde comemos, desde dónde tomamos, desde dónde fumamos, aquí nos fumamos, como decíamos la otra vez, aquí nos comemos y seguir con esto, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, amiga, por todo. Pues nos estamos viendo pronto. Muchas gracias por habernos sintonizado. No se les olvide darnos su like, inscribirse, suscribirse a nuestras redes sociales y estamos para servirles. Muchas bendiciones para todos. Muchas gracias, Carlita. Nos vemos muy pronto. Bendiciones. Nos vemos pronto. Gracias.